8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al penalista doctor Pablo Encalada. Le invitamos para hablar sobre estas preocupaciones de lo que se ha cuestionado. Escuchábamos al comandante de policía criticar respecto de lo que sucediera en casos en donde son detenidos presuntos delincuentes. El caso último del fin de semana, que capturaron a 43 vinculados a bandas cuando planeaban crímenes en el Cantón Durán, como hoy publica Diario El Universo. En los allanamientos de la policía, luego de hacer inteligencia, la operación táctica, se retuvo incluso a 4 menores. Dentro de estos 43 vinculados, la mayoría de ellos tiene antecedentes penales que revisa la policía. Lleva ante el juez, se ejerce la flagrancia, actúa la fiscalía, viene el juez y el juez ha ordenado de inmediato la libertad. ¿Cómo entender esto? De cara al país dice, bueno, si tienen antecedentes penales, ¿por qué les sueltan de inmediato en uno de los cantones más violentos, el cantón más violento del país como es Durán? Buen día, doctor Encalada. Muy buen día, Miguel. Buen día a toda su audiencia. Siempre es un gusto estar acá. Creo que hay mucho por analizar. Obviamente es preocupante, más si nos encontramos en una situación de alta criminalidad. Pero yo tengo bastante experiencia en este tema y sí le puedo decir algo, creo que con total solvencia, que no se trata de la ley, que hayan detenciones y que resulten libres finalmente personas con antecedentes penales o lo que fuera. No se trata de que hayan deficiencias de carácter normativo. La ley obviamente tiene que irse ajustando permanentemente, habrán cosas que hay que corregirse, para eso están los legisladores, eso es verdad, digamos, no nos asustemos ante los cambios. Pero también hay que ser honestos en esto, no es que se traten de leyes pro delincuentes, no es que estemos frente a una constitución que defiende a los criminales, no, eso no es así. Para que esto ocurra, yo encuentro dos situaciones que son lamentablemente recurrentes en el país. La primera tiene que ver con malos procedimientos policiales a la hora de la detención. Y cuando digo malos procedimientos policiales, no me refiero a que escribieron con rojo en lugar de azul. O sea, aquí no estamos en absurdos como a veces se suele creer. Estamos, por ejemplo, que cuando hay una detención, no recaban la información necesaria en el lugar de la detención. Solo les pongo un ejemplo muy sencillito. Si hay un robo y se detiene a una persona en delito flagrante, y llega la policía, detiene a este individuo, y en el momento, digamos, que lo detienen, tienen que recabar información sobre quién fue la persona a la que le robaron, qué objetos robaron, qué testigos hay, en qué circunstancias lo detuvieron, de tal forma que cuando lleguen donde el juez, tanto el fiscal cuanto el juez puedan construir un relato respecto de la detención. Pero si la policía llega con la persona detenida y nada más, sin ninguna información de la víctima, sin ninguna información de los testigos, las circunstancias de la detención, ¿qué puede hacer el sistema de justicia? Así que esa es una de las razones por las cuales suelen darse, porque esto lo conozco de primera mano, suelen darse estas libertades aparentemente sin justificación. Y la otra también puede ser la corrupción o la incompetencia de los actores del sistema de justicia, que lo podemos ir conversando en este momento. Efectivamente, doctor Pablo Encalada, quisiera leer lo que publica Diario El Universo este lunes, y que da cuenta de declaraciones textuales del jefe policial, el coronel Roberto Santamaría, que dice lo siguiente, para que lo comente. Él detalló, tras detener a los 43 vinculados a las bandas, que luego de hacer un trabajo largo de inteligencia policial, sabían que este fin de semana tenían previsto una matanza entre ambas bandas debido a la disputa que tienen en el control del territorio en Durán. Entre los detenidos hay 2 cabecillas de las bandas plenamente identificados, llamados Christian C. y Edison P., que constan este año como objetivos de alto valor de la organización y que viene persiguiendo la policía. Desde allí empezaron una serie de muertes violentas. El día sábado hubo 4 en Daule, el día viernes existieron 4 más. Es por eso que realizaron el operativo luego de hacer inteligencia, ya con información preliminar que teníamos sobre las conversaciones que indicaban que el día de ayer, en horas de la madrugada, iban a lidiar
una gran guerra. Es decir, hicieron inteligencia, identificaron, hay los audios, hay el proceso que hizo la policía, les encontraron con fusiles, incluso 10 motocicletas con sticker de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano. No son indicios, tal vez, si hicieron inteligencia, si interceptaron teléfonos, si tienen los audios para actuar, eso no debía valorar el juez el momento de para proceder, si se detiene o no. No conocemos, Miguel, no conocemos el detalle ya de cómo fue presentado el caso. Lo cierto es que cuando la policía tiene una información, una evidencia, esto, digamos, en flagrancia, lo lleva a la fiscalía y es la fiscalía la que decide si inicia o no un proceso penal. Es la fiscalía la que responde de acuerdo a nuestro sistema procesal, no es al juez. Cuando fiscalía ha decidido iniciar el proceso penal y solicita una prisión preventiva, entonces solo en esas circunstancias el juez puede resolver ordenarla. Un juez de por sí no lo puede hacer. Entonces, claro, insisto, nos falta mucha información. Pero yo intuyo, yo podría estar equivocado porque estoy un poco elucubrando de acuerdo a la información que nos da este general o coronel de la policía. Y yo intuyo que lo que pudo haber sucedido es que la policía realizó su trabajo de manera autónoma y no con quien debe realizar la investigación, que es la fiscalía. Es decir, claro, con un fiscal presente, como se acostumbra, se pide un fiscal y se hace el operativo. O ni siquiera presente, Miguel, sino con un fiscal que dirija la investigación. Es decir, la policía le informa al fiscal: señor fiscal, mire, tengo esta evidencia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Entonces el fiscal le dice: ok, hagan esto, hagan lo otro. Si quieren hacer una requisa, si quieren hacer un allanamiento, pídale al juez. Fíjese, Miguel, esto es súper importante, que la ley es tan flexible, adecuadamente flexible, además está muy bien, que la fiscalía puede pedir actos urgentes por teléfono celular, es decir, por una llamada de WhatsApp, por un mensaje de WhatsApp, le puede pedir al juez que ordene un allanamiento. Es decir, no hay limitaciones de carácter legal. Lo que hay es yo creo que hay una falta de coordinación entre los actores del sistema de justicia, una falta de interacción, de ponerse de acuerdo para poder desarrollar estos trabajos. Si usted me dice, o como dice este policía, que había una investigación que les permitía determinar que habían personas planificando actos criminales, pues ya con eso es suficiente para que la fiscalía inicie una instrucción fiscal y para que se soliciten las detenciones de estas personas. Y si es que además habían detenciones previas, tenían antecedentes penales, todavía más elementos para que en contra de estos individuos haya una privación de libertad. Pero lo que no podemos, Miguel, yo apoyo el trabajo del sistema de justicia, de la Policía Nacional, pero no nos podemos comer el cuento de que el trabajo realizado por la policía fue impecable. Hay muy mal trabajo, sobre todo en manejo de la escena del crimen. Y yo no hablo de corrupción, este es otro tema, hay un montón de corrupción en la policía, en la fiscalía, en la función judicial. Eso es una verdad que no se puede cuestionar. Yo lo que le hablo es de falta de capacitación para el tratamiento de la escena del crimen. Insisto, si usted tiene un detenido en delito flagrante y llega al sistema de justicia sin ninguna información, ¿qué puede hacer el juez? Porque el juez finalmente es el garante de que las personas, digamos, sean privadas de la libertad solo cuando se cumplen todos los presupuestos. Si la policía llega con un individuo sin ninguna información, al juez no le queda otra alternativa que liberar a este individuo. Bueno, si por esta acción no hubo acompañamiento de la fiscalía, sea presencialmente o en coordinación de la investigación, por dos elementos son detenidos. El uno por la delincuencia organizada, que es lo que plantea este coronel Santamaría, y el otro por violación de toque de queda. Están con toque de queda en Durán, y por irrespetar el toque de queda se puede condenar de 1 a 3 años. Es decir, si no había el efecto de las pruebas, un buen parte policial, automáticamente por toque de queda en un estado de excepción se puede actuar y se puede procesar, en este caso a los delincuentes. Fíjese, Miguel, que aquí, insisto, estamos elucubrando, ¿no? Porque no tenemos información completa, pero hablemos mejor de lo sistémico. Si es que tenemos un problema tan grande, sobre todo en Durán, ¿no es cierto?, que es un lugar tan conflictivo, ¿cómo puede ser posible que no se sienten a conversar fiscales, jueces y policías? ¿Cuántos son? ¿Que sea tan difícil sentarlos a conversar, hacer una coordinación interinstitucional para hacerlos que se pongan de acuerdo? Porque aquí lo que pasa es que no hay esa coordinación. Entonces, cada quien está andando por su propio andarivel,
y si no se ponen de acuerdo, difícilmente el Estado puede estar fuerte como para enfrentar a las organizaciones criminales. Entonces, esto habría que hacer, que las autoridades de estas instituciones, en lugar de estar preocupados de otros temas, no sé, de los temas políticos, qué sé yo, o incluso los mismos políticos, el municipio, no sé, las autoridades públicas de este lugar, se sienten en una mesa interinstitucional a planificar su acción. Esto no está sucediendo, por eso es que pasan estas cosas que usted manifiesta, Miguel. Pero no nos olvidemos que es la Fiscalía la que tiene que procesar estos casos. Sí, efectivamente, en estos casos es el fiscal el que acusa o no acusa y el juez acoge o no acoge lo que plantea la Fiscalía. Pero también no hay una debilidad. Si pasamos esta observación que hace el doctor Encalada, si no, la policía no actúa debidamente en el ordenamiento jurídico, también el sistema de derechos, siendo importantes la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, aquí no hay un sistema muy garantista antes que una acción que permita, en medio de un conflicto armado interno que vivimos, de actuar debidamente cada una de las instituciones. No lo creo, Miguel, no lo creo. Yo soy muy estudioso de este tema, llevo dando más de 15 años clases sobre esto, estoy más de 20 años, 25 años en el sistema penal, y no hay un exceso de garantías, de ninguna manera. De hecho, desde el año 2014, que se dictó el Código Orgánico Integral Penal, fue un código represivo en comparación con el código anterior. Y en los últimos 11 años han habido 2 reformas anuales al Código Orgánico Integral Penal, todas de carácter represivo. Es decir, aquí lo que hay más bien son leyes bastante severas en contra de la criminalidad. No hay un exceso de garantías. El problema es que hay o corrupción o incapacidad de los actores del sistema para aplicar la ley. Yo creo que con el ejemplo que le puse es bastante evidente, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, es que es muy formal el sistema, ¿no es cierto? Y prevalece la formalidad y por eso quedan libres los delincuentes. Mentira. La ley dice que usted por WhatsApp, que el fiscal por WhatsApp puede pedir una orden de detención y el juez por WhatsApp puede ordenar una orden de detención o por una llamada por teléfono. O sea, ya ¿qué más flexible que eso, Miguel? No hay un exceso de garantías. El problema es que nuestros políticos, y más ahora que estamos en campaña, los políticos pues siempre en campaña hacen 2 propuestas, son muy populares, ¿no es cierto? Que son, si hablamos de criminalidad, el aumento de penas, y si hablamos de lo económico, la reducción de impuestos. Ambas medidas son absolutamente inútiles para la resolución de los problemas en la sociedad. Porque si solo fuera de aumentar penas en temas de criminalidad, pues ya habríamos salido de la crisis de criminalidad que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos caer en este simplismo que revela además la altísima ignorancia de quien está tratando los temas de seguridad para pensar que solo con estas reformas legales tan elementales podemos salir de esta crisis de seguridad. Yo insisto, Miguel, y yo creo que sobre esto hay que darle mayor importancia y es a la coordinación interinstitucional, a la capacitación. Tenemos que ponernos de acuerdo. La Fiscalía, por ejemplo, ¿qué espera de la policía? ¿Qué espera de un parte policial? El juez, ¿qué espera del fiscal en la presentación de una flagrancia? ¿Sí me explico? Es decir, aquí hay parámetros mínimos que debemos conversar para podernos estar en una audiencia de calificación de flagrancia, de formulación de cargos, de lo que fuera, y que podamos presentar la evidencia para que un juez pueda ordenar una prisión preventiva. Porque la regla es, si yo no tengo evidencia, no puedo procesar. Eso dice la ley en cualquier lugar del mundo. Si yo no tengo evidencia, si yo soy fiscal y no tengo evidencia, ¿cómo inicio un proceso penal en contra de otra persona? Y si, por el contrario, el juez, que es quien va a resolver, Fiscalía le dice, inicio un proceso penal en contra de este individuo, ¿con qué elementos? No los tengo. ¿Qué tiene que hacer el juez? Para evitar el abuso, obviamente en cualquier Estado democrático, tiene que ordenarse la libertad de estas personas. Entonces, si es que habían tantos elementos como el caso que nos cuentan, y que es dramático, es cómo la ciudadanía no se va a sentir defraudada, enardecida de que criminales con antecedentes penales que planificaban actos delincuenciales, ¿cómo no nos vamos a sentir defraudados de que estas personas hayan salido en libertad? Pero habría que ir a revisar esos casos, ¿no es cierto? Habría que ir a ver qué realmente es lo que pasó a la hora de la detención y a la hora de la
llevarlos a la unidad de flagrancia. ¿Y quién pudiera determinar, ya al margen de los procesos, la investigación preprocesal y procesal penal, la actuación del juez, determinar la falla? Por ejemplo, en este caso de los 43 detenidos, ¿quién pudiera determinar si falló la policía, que es un escenario, al actuar sin acompañamiento de la fiscalía en esto? Simplemente daría la impresión de que están jugando al gato y al ratón. Perdóneme, doctor Pablo Encalada. Porque hacen inteligencia, demoran, actúan, detienen, ponen en riesgo, incluso puede haber muertos y heridos en las acciones, para después hacer mal el procedimiento frente a la justicia y que salgan haciéndole el juego, en esa posibilidad, haciendo el juego a los delincuentes para que salgan de inmediato, si no han hecho bien su tarea. ¿Quién puede determinar para que el país conozca en medio de este drama de violencia que hay, especialmente en el Cantón Durán? Esta es una excelente pregunta, Miguel. Hoy día a las 8 de la mañana o 9 de la mañana deberían sentarse, por lo menos el fiscal provincial del Guayas, tendría que estar el comandante, no sé cuál es el cargo más alto de la policía o del distrito de Durán, y tendría que estar también el director de la judicatura del Guayas. Por lo menos ellos, si no, acá en Quito, las más altas autoridades, y sentarse a discutir qué pasó en este caso. Yo estoy con usted, Miguel, y estoy con la ciudadanía. El país debe conocer qué falló en este procedimiento para que estas personas hayan salido en libertad. Entonces así podemos descubrir al final del día, que nos pasen unos informes, y al final del día conocer en qué momento se dio el procedimiento que provocó la libertad de estos individuos, que aparentemente es una libertad de manera errónea. Y con esto tomar correctivos. Si es que hubo corrupción, procesenlos penalmente. Si hubo negligencia, sanciónelos administrativamente, pero lo que no podemos permitir, y en esto estoy plenamente con usted, Miguel, nos podemos quedar cruzados de brazos y decir, ay, qué pena, lo que pasa es que no han hecho bien el trabajo. No, señor, tienen que haber resultados porque esas acciones, la corrupción y la negligencia, son las que promueven la impunidad en nuestro país. Así que ahí hay que tomar correctivos. Al final del día, entonces, Miguel, hay que preguntarles a las máximas autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía Nacional, tendrían que darnos una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos individuos recuperaron la libertad de esta manera? Porque claro, de cara a la ciudadanía aparecería como una burla, porque actúan, hacen el operativo, demora días la policía, y si ese es el caso, si la policía no coordinó con la Fiscalía, es una tarea infructuosa, más allá del operativo que hicieron, si ese es el caso. Por supuesto, y eso suele ser, Miguel. Yo aquí yo no tengo problema en decir las cosas como creo que son. Yo tengo la experiencia para decírtelo, y bueno, si esto me significa algún problema, pues lo asumo. Pero la gran mayoría tiene que, de los problemas a la hora de la flagrancia, tiene que ver con malos procedimientos policiales. Y ni siquiera con corrupción, Miguel, ni siquiera con corrupción. Tiene que ver con la falta de capacitación del personal de primera línea para tomar estos procedimientos. Yo he estado en circunstancias de delitos flagrantes en las cuales los policías se niegan a tomar información de los testigos. Solo le pongo un ejemplo. Hubo un caso de un robo aquí en el barrio donde yo vivo. Y sucede que como hay cámaras por todo lado, la policía va y pregunta a los guardias de los edificios aledaños a ver si tienen información. Le indican los videos al policía, a estos guardias. Y dice, mira, aquí está clarito cómo está robando. Y yo le digo al policía, yo había llegado justo ese momento, y le digo, señor policía, usted informe en su parte de ver el detenido. Eso no puedo hacer. Eso no puede hacer, doctor. Tiene que hacer un pedido del fiscal, del juez, que yo no le digo días, pero es y resuelva. Usted vio que eso no puede hacer. Entonces, la lista, que si no hay citación, la diga todo un mínimo que hay que hacer en lugar de o a la hora de prestar la información de los y no hay la capacidad que podamos tener buenos resultados. Así que yo estoy hablando en función de del sistema y no de lo concreto, porque eso, insisto, ni usted ni yo tenemos elementos suficientes como hablar con absoluta solidez. Lo importante será que se coordine mejor
entre las instituciones, más aún cuando tiene que haber la rigurosidad del caso en medio de un conflicto armado interno, y al menos el caso de Durán es un cantón violento por los hechos que están sucediendo día a día. Muchas gracias al doctor Pablo Encalada, penalista, para ilustrarnos sobre esto que en algún momento se ha hablado, la puerta giratoria. Entran y salen de inmediato los delincuentes, donde habrá que valorar la actuación de cada institución en un proceso penal. Muchas gracias, doctor Encalada. Buen día, Miguel. Muchas gracias. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el expresidente de la Asociación de Industriales, el sector textil, Javier Díaz Crespo, para hablar cómo plataformas de compras puede afectar al sector textil nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno y la bancada ADN refuerza su lucha contra el crimen organizado. El secuestro del asambleísta Yadira Bayas no detendrá la lucha frontal del gobierno y la bancada